Carlos Mario, ¿usted cuántos muertos tiene en sus espaldas? ¿Perdió la cuenta? No, es que nunca hago cuenta de eso porque creo que es muy tenebroso. El 95% de los sicarios y colaboradores del antiguo cártel de Medellín ya no están entre nosotros. Sin embargo, unos pocos han sobrevivido a los estragos del tiempo y la violencia, individuos que, en su momento, estuvieron sumergidos en un mundo de oscuridad y crimen inimaginable. Aunque muchos de ellos han terminado tras las rejas, otros han encontrado un camino de redención, abrazando la fe y dedicándose a la vida religiosa. Luis Carlos Aguilar Gallego, alias El Mugre, de sicario temido a líder espiritual. Luis Carlos Aguilar Gallego, conocido en los círculos más oscuros del cártel de Medellín como El Mugre, obtuvo este apodo debido a su costumbre de llamar así a sus compañeros de crimen. Su primera aparición oficial en los registros del narcotráfico data de 1988, cuando se le vinculó con la adquisición de un avión diseñado para el transporte de cocaína. Sin embargo, la historia del Mugre en el cártel comenzó mucho antes. Se dice que fue reclutado por Pablo Escobar en los primeros años de su imperio, ganándose rápidamente la confianza del capo y convirtiéndose en uno de sus escoltas más fieles. El rol del Mugre dentro del cártel era único y crucial. Pablo Escobar, conocido por su paranoia y necesidad constante de seguridad, requería un hombre en motocicleta que lo escoltara en todo momento, manteniéndose a su lado, siempre junto a la ventanilla del conductor. Aguilar Gallego, con sus habilidades excepcionales como motociclista, fue el único capaz de cumplir con los rigurosos estándares de Escobar. Conducía a velocidades vertiginosas, en sentido contrario al tráfico y sobre aceras, siguiendo a Escobar sin pestañear. Este nivel de destreza y compromiso le valió un lugar privilegiado en el círculo íntimo del capo. Además de su rol como escolta, El Mugre también participaba activamente en la vida social y recreativa de Escobar. Según testimonios de John Jairo Velázquez, alias Popeye, otro sicario del cártel, Aguilar Gallego no solo acompañaba a Escobar en sus actividades diarias, sino que también organizaba partidos de fútbol en la famosa Hacienda Nápoles y en la prisión de la Catedral. Estos partidos no eran simples encuentros deportivos, eran una manera de mantener la moral alta entre los sicarios, y El Mugre jugaba un papel clave en incitar a los demás a competir sin temor alguno contra el mismísimo patrón. Entre los allegados del Mugre en el cártel, uno de los más cercanos fue Otoniel González, alias Otto. Mientras que Otto era conocido por su carácter sombrío y serio, El Mugre se destacaba por su carácter afable y su disposición siempre sonriente. No era un hombre que se entregara a los vicios, ni fumaba ni bebía, lo que lo diferenciaba de muchos de sus compañeros. Su historia personal es un testimonio del entorno violento en el que creció. Provenía de una familia extremadamente pobre, con un padre asesinado y un hermano desaparecido, tragedias que lo marcaron profundamente y lo condujeron al camino del crimen. Cuando Escobar ofreció recompensas por las vidas de policías y generales, El Mugre se convirtió en un instrumento letal en la sangrienta campaña que se desató en toda Colombia. Su lealtad y eficiencia en la ejecución de estas órdenes lo convirtieron en una figura temida y respetada dentro del cártel. Fue uno de los pocos hombres que acompañaron a Escobar durante su tiempo en la prisión de la Catedral, una fortaleza de lujo desde donde el capo continuaba dirigiendo sus operaciones. Tras la fuga de Escobar, El Mugre se mantuvo a su lado, pero su rastro se perdió en la clandestinidad después de la evasión de la Catedral. El paradero de El Mugre ha sido un misterio durante años. Se especula que ha vivido en la sombra, evitando a las autoridades que aún lo buscan por sus numerosos crímenes. Sin embargo, existe un informe periodístico que sugiere que se entregó a las autoridades por segunda vez en 1992, algo corroborado por Popeye. Tras escapar de un atentado del bloque de búsqueda y los Pepes, un grupo paramilitar aliado del gobierno, se entregó nuevamente a la justicia y fue encarcelado en Itagüí. Sorprendentemente, sobrevivió 9 años en prisión, obteniendo la libertad condicional y desapareciendo del radar público. Según relatos de Popeye, una tragedia personal mientras estaba en Argentina lo transformó profundamente. La pérdida de una hija lo llevó a encontrar refugio en la religión, convirtiéndose en un devoto cristiano. Hoy en día, se dice que vive una vida tranquila como pastor en una iglesia en Murcia, España, habiendo dejado atrás la codicia y los pecados de su pasado para dedicarse a la espiritualidad. Carlos Mario Álzate Urquijo, alias El Arete, un sicario con sangre de Gaviria. Carlos Mario Álzate Urquijo, más conocido como El Arete, no era un sicario cualquiera. Tenía lazos de sangre con la familia Gaviria, lo que lo colocaba en una posición única dentro del cártel de Medellín. Su abuela, María Gaviria Berrío, era hermana de Hermilda de los Dolores Gaviria Berrío, la madre de Pablo Escobar. Este parentesco hacía que El Arete fuera primo segundo de Pablo y Gustavo Gaviria, lo que quizás explica la confianza que Escobar depositaba en él. En sus primeros años, El Arete mostró interés en una vida lejos del crimen, comenzando una carrera universitaria en biología marina después de terminar su educación secundaria.
Sin embargo, la falta de recursos económicos hizo que su madre lo alentara a trabajar con su primo Pablo, quien en ese momento estaba comenzando a construir su imperio criminal bajo la fachada de un movimiento social y un partido político llamado Civismo en Marcha. Aquellos que lo conocieron durante esos años lo describen como una persona amable, atenta y descomplicada, muy diferente a la imagen brutal que más tarde proyectaría como sicario. El Arete estaba bajo las órdenes de Jairo Arias, alias Pinina, un jefe sicario que le asignó la responsabilidad de liderar un grupo de matones en la zona de Buenos Aires, Medellín. Participó activamente en algunos de los actos de violencia más atroces perpetrados por el cártel, incluyendo el atentado al avión de Avianca y la explosión del edificio del DAS, entre otros. A finales de julio de un año no especificado, el Arete asumió la responsabilidad del ataque al avión de Avianca, un atentado dirigido contra el entonces candidato presidencial César Gaviria. Su participación en el atentado contra el DAS también fue significativa, ya que se dice que fue él quien orquestó todo, contratando a un indigente para conducir un bus cargado con dinamita y estacionarlo frente al edificio del Departamento Administrativo de Seguridad. En 1993, buscando una reducción en su condena, el Arete se entregó a las autoridades y confesó su participación en numerosos crímenes. Gracias a su cooperación, recibió una sentencia reducida de solo 8 años, quedando en libertad en 2001. No obstante, su salida de la cárcel fue recibida con un atentado contra su vida, presuntamente orquestado por Carlos Castaño, quien temía que el Arete lo delatara por su implicación en el atentado al avión de Avianca. Este ataque obligó al gobierno a brindarle protección y una nueva identidad, sumiéndolo en el anonimato. Desde entonces, se rumorea que ha vivido en Europa, donde continúa con su vida bajo una identidad diferente. Dandeny Muñoz Mosquera, alias La Quica, un sicario involucrado en una historia controvertida. Dandeny Muñoz Mosquera, conocido los bajos fondos como La Quica, es uno de los personajes más enigmáticos y controvertidos que emergieron del cártel de Medellín. Nacido en una familia numerosa con 15 hermanos, entre ellos otro sicario apodado Tyson, La Quica desempeñó un papel clave en las operaciones del cártel, siendo responsable de la eliminación de numerosos enemigos y traidores. Sin embargo, a pesar de las acusaciones en su contra, incluidas las que lo vinculan con el atentado al avión de Avianca, Dandeny ha mantenido su inocencia, negando cualquier vínculo con Escobar y alegando que fue incriminado por testimonios fabricados. Tras escapar de una cárcel en Bogotá en 1991, La Quica huyó a Estados Unidos, donde continuó con sus actividades criminales hasta ser capturado. Fue arrestado inicialmente por portar documentos falsos, pero una vez identificado como un sicario buscado en Colombia, se le imputaron cargos adicionales. Aunque fue condenado por estos crímenes, investigaciones posteriores han cuestionado su participación en el atentado al avión de Avianca, sugiriendo que pudo haber sido condenado injustamente. A día de hoy, su caso sigue siendo motivo de debate y controversia, con evidencias que apuntan a su posible inocencia respecto a dicho atentado. A pesar del tiempo transcurrido, algunos de los hombres que alguna vez fueron pilares del imperio de Pablo Escobar siguen con vida, aunque ocultos en las sombras o bajo nuevas identidades. Sus historias no solo reflejan el impacto devastador que el cártel de Medellín tuvo en sus vidas, sino también en la historia de Colombia. El legado de violencia y corrupción que dejaron atrás aún persiste, recordándonos la oscuridad que alguna vez envolvió a un país entero. Suscríbete y deja tu comentario si te ha interesado esta narración. Gracias por ver.